Descubre el encanto de Laos mientras exploramos la ciudad norteña de Udon Sai. Desde las dificultades para extender tu visado, te sumergirás en la auténtica experiencia de viajar. Aprovechamos esta visita para adentrarnos en una ciudad poco turística, pero con un importante desarrollo industrial influenciado por la comunidad china. Embárcate en esta emocionante aventura llena de sorpresas en el corazón de Laos. ¡Vamos! Hola viajeros y viajeras, bienvenido a un nuevo episodio. Seguimos en el noreste de Laos, en una pequeña ciudad que se llama Udon Sai. Bueno, mi dirección era hacia el norte, pero tuve que bajar 100 kilómetros para venir aquí para hacer la extensión de mi visado, con lo cual para mí se suponía un sitio bastante de paso. Pero es más interesante de lo que parece, os lo quiero mostrar, la experiencia que vamos a vivir aquí. No sé cuántos habitantes hay en Udon Sai, que por cierto en el Google Maps se llama Muang Sai, pero todo el mundo lo llama Udon Sai, que es el nombre de la provincia. Pero es así, no sé por qué. Entonces la cuestión es esa, de que vengo aquí a hacer mi extensión del visado. Necesito 30 días más para estar legalmente, digamos, aquí. Porque si no, cuando salgo del país me cobrarían $10 por cada día. Y claro, 30 días son $300. Así que mañana es lunes, a primera hora voy a hacer la extensión del visado. Esa es la razón principal por la cual he venido aquí. He estudiado un poquito, acabo de llegar a la ciudad, un poco en internet, un poco viéndome alrededor. Y es una ciudad de paso, realmente no tiene prácticamente turismo. La gente que viene aquí es de paso porque va al norte o desde el norte va al sur. La gente que viene de Vietnam puede pasar por aquí o los que van a Vietnam. La cuestión es que siempre hay algo interesante, ¿no? Os podéis encontrar en la misma circunstancia de tener que viajar y tener que descansar una noche aquí, o extender el visado, o por cualquier razón estáis por aquí. Creo que es bueno compartir la experiencia que voy a vivir un par de días, supongo, aquí en esa ciudad. Antes de todo, mirar alrededor ese hotel. Bueno, antes de venir aquí ayer estuve mirando Agoda, como siempre, la aplicación preferida para encontrar algo para dormir, y eso era lo más barato. Os quiero mostrar en esa ciudad donde podéis alojaros. Es decir, este pedazo de hotel es increíble, quizá porque no hay nada de turismo. De hecho, es una ciudad que está empezando a querer empujar y ganar un poco de sitio en el turismo. Hay una oficina de turismo que hoy está cerrado porque es domingo, pero la quiero ir a visitar y ver qué es lo que están haciendo, porque fuera de la ciudad hay una cascada, hay una cueva, siempre hay pueblo muy interesante, entonces están tratando de aprovechar. Me gustaría mostraros ese pedazo de hotel donde me estoy alojando. El precio y las condiciones que hay son buenísimas, así que vamos a visitarle y después quiero ir a la ciudad a mostrar algo muy antiguo. Seguidme. Bueno, como os decía, entré en Agoda, siempre filtro los precios, por ejemplo, a menos de 20 euros y suelo bajar 10, porque no deja filtrar menos de 20. Y eso era el más barato, 8 euros. Ese pedazo de habitación con desayuno incluido, sorpresa que me llevé aquí cuando llegué hoy, me dijeron, ¿tienes desayuno incluido? 8 euros con desayuno, una habitación enorme, está genial. Es curioso, en Laos se encuentran cosas a veces. Claro, Luang Prabang, por ejemplo, es una ciudad muy turística, pero aquí prácticamente está cero de turismo. Y entonces, bueno, está bien como ciudad de paso para descansar. Como veis, siempre estamos rodeados de montañas. De hecho, quizás con prejuicio,
entre comillas. Vine aquí pensando, bueno, tengo que bajar 100 kilómetros, hay que renovar la extensión y me voy, ¿no? Pero llegando aquí digo, no, vamos a... Yo creo que es interesante mostrar la realidad. A veces tendencialmente uno pues busca un sitio, entre comillas, interesante, ¿no? Para vosotros, que haya un cierto tipo de atracción de naturaleza o histórico. No es solo eso. Siempre hay algo interesante. Esta no es una ciudad conocida, pero no por ello no es interesante. De hecho, me parece muy interesante. Es decir, aquí ya percibo cierta influencia de China. He visto muchas tiendas de China, mucho más que en cualquier otro sitio hasta ahora. Desde el sur hasta ahora es donde más he visto. Bueno, en Pak Se también había algunos, y vietnamita. Pero aquí hay una influencia china especial porque estamos bastante cerca, igual estamos a 200 kilómetros de la frontera, más o menos. Y entonces me pareció interesante esa convivencia que tienen aquí. Hay un Buda enorme que ahora quizás nos acercamos y vemos el atardecer desde ahí, que debe ser estupendo. Y es estupendo extender mi visado. Es muy importante, amigos. Sin visado lo tenemos mal. Es que hacia el norte no tenía ninguna pinta de tener ninguna oficina de inmigración, con lo cual vine aquí por si acaso. Y la verdad ahora me alegro de estar aquí y compartir eso con vosotros. Hemos visto la habitación, pues vamos a acercarnos a ver un gran Buda y a ver qué pasa. Yo creo que mañana sabré algo más sobre mi plan, nuestro plan. Porque una vez que vaya a la oficina de inmigración, me confirma que me extienden el visado y cuánto tarda, a partir de allí ya tengo lo que quiero y puedo quedarme sobre todo tranquilo y hacer un plan. He leído en internet que lo dan el mismo día, con lo cual eso sería una gran ventaja. Hay muchos negocios chinos, entonces hay muchos chinos aquí. Y si hay un mercado chino es que hay una comunidad china importante. Y ya sabía que en Phongsaly, que es la siguiente ciudad al norte donde quiero llegar, que nunca he estado hasta ahora, allí la influencia china es histórica. Claro. Pero en el sentido ya a nivel de arquitectura, hay que saber lo siguiente, de que muchas de las etnias que viven en el norte de Laos, Kmhmu, Akha Phala, originalmente viene de la región Yunnan, que es del sur de China, que fronterizo con Laos. Ayer fui a visitar a algunos y en el episodio anterior, gente maravillosa que viven en un estado muy básico, en contacto con la naturaleza, impresionante. Quiero saber, el episodio anterior fue muy bonita la experiencia. Viven en la montaña, algunos sin electricidad, algunos con electricidad desde hace 5 años, muy poco, porque los chinos justamente construyeron una presa y esto a veces beneficia a los habitantes de la zona, llevándole electricidad. Aunque muy poco, unas bombillitas nada más, tampoco tiene electrodoméstico, ni lo necesitan. Hay un montón de tiendas de teléfono en la ciudad. Ya veniendo hacia el mercado vi unas cuantas, el mercado está lleno. Luego, si os fijaste, había una tienda que venden oro, cadenitas, todas las cosas de oro. Cuando alguien tiene un dinero, no lo guarda, compra oro y se lo guarda, porque hay una desvaluación tan fuerte de la moneda del kip que le conviene hacer así. Y a algunos les gusta lucirlo. La gente que tiene dinero se pone cosas de oro encima como para mostrar, mira, yo tengo dinero. Hay esa mentalidad de la gente con dinero, que son muy pocos. Ahora, ese mercado deja mucho que desear. ¿En qué sentido? Bueno, es que está lleno de telefonía, de electrodomésticos, cosas así. Y es muy oscuro adentro. Y muy poco lado. La verdad, la influencia china la he visto muy fuerte aquí. Mucha tecnología en esa ciudad. De todas maneras, tenía una pinta de estar medio cerrado. Hoy es domingo. Yo creo que hay una parte de fruta, de verdura y absolutamente helado que hoy no estaba, pero seguro. Domingo igual es... De hecho, entré en una tienda para ver si tenía un cablecito estéreo y estaban ni durmiendo, todo cerrado, bueno. Está bastante apagada la cosa. Estoy impresionado, mirad, esa tienda vende cajas fuertes,
electrodomésticos y guitarras acústicas. Muy interesante, ¿eh? Ostras, imagina, te pregunto, ¿tú en qué trabajas? Pues vendo guitarra, lavadoras. Buenísimo, ¿por qué no? Claro, lo que me pregunto es, si tú quieres comprar una guitarra, no vas a una tienda que vende lavadora. Y lo mismo, si quieres lavadora, entonces allí hay un poco de lío, ¿no? Imagina en la tarjeta de presentación, ¿cómo se llama? Déjame la tarjeta de la tuya, vendedor de guitarra y lavadora, ¿no? Qué bueno, grandísimo. Bueno, he encontrado otra tienda que vende guitarra, electrodoméstico, caja fuerte y moto. Ya he entendido de qué va eso. Esto es el mercado chino en la sociedad Lao, con todo lo que se supone que la gente necesita. Y se lo vende a un comprador, el comprador vende un poco de todo. Porque esas cosas no se encuentran tan fácilmente, digamos, en todos los lugares del país. Entonces, a lo mejor vienes a una ciudad como esta y necesitas una guitarra, un electrodoméstico, pues una caja fuerte, una moto, pues vas a una tienda que tiene un poco de todo. Una especie de, entre comillas, supermercado. Qué interesante, ¿no? Me he encontrado con un grupo grande de monjes, muy jovencitos, trabajando el cemento para construir artesanalmente estas formas que seguramente sirven para algún tipo de ceremonia. Lo que me sorprendía es el tipo de música que estaba escuchando y el volumen. Nunca había oído esto en un monasterio, en un templo. Pero bien, se lo pasaban bien. Es un templo muy bien cuidado, muy poco turístico o nada, porque bueno, es una atracción turística en la ciudad, pero como no hay turistas, estoy solo yo, pues lo tengo todo para mí. Bueno, he tratado de volar con el dron. No se puede volar con el dron porque tenemos el aeropuerto a 10 kilómetros aquí detrás, demasiado cerca. Así que quería mostraros esa estatua bella en el centro de la ciudad con el atardecer desde arriba, pero imposible.
El día esta mañana empezó muy pronto. Cogí el autobús desde Montcoa para llegar aquí a Udonsau y me gusta terminar el largo día con ese atardecer bonito. Fue todo un acontecimiento. Y así ahora a descansar un poco y a las 8 de la mañana, cuando abre la oficina de inmigración, estaré allí con el pasaporte en la mano para solucionar el tema del visado y poder seguir el viaje tranquilamente hacia el norte. Así que voy a descansar un ratito. Buenos días. Estoy aquí en una especie de comedor del hotel muy simpático. Hay coreano, chino y lao viajando, gente muy simpática. He pedido un par de huevos fritos, no había mucho mejor que elegir para comer algo. Y ahora, son las 7:30, a las 8 voy a ir a la famosa oficina de inmigración. Os quiero contar algo de por qué no lo pude hacer antes, que no lo sé por qué. A ver si lo digo claro. Tú entras en Laos y tiene 30 días de visado. Durante eso, bueno, puedes volver a salir antes de que terminen los 30 días y entrar y tiene 30 más, y eso así al infinito. Pero si no quieres salir, puedes hacer una extensión de máximo 60 días, pero en 2 veces. No puedes hacer los 60 de golpe, tienes que hacer 30 y luego 30, vale. Yo ya hice los 30 de extensión y ahora quiero 30 más. Si hago esos 30 más, después estaré obligado a salir y volver a entrar. No hay más de 60 días. Bien, ¿cómo os lo explico? En PACSE yo hice la extensión. Imagina que tú estás entre el 1 y el día 30 del visado que tiene para haber entrado en Laos. Tienes ese visado. Entonces se supone que la extensión del visado es a partir del 1 del mes siguiente. Vale. Se supone que en cualquier día del 1 al 30 tú puedes hacer la extensión. Es decir, yo entro en Laos y el día 7 voy a hacer una extensión que empieza a partir del 1 del mes siguiente. Eso es lo que hice en PACSE. El segundo mes lo hice en Luang Prabang y no me lo hicieron porque dijeron que era demasiado pronto con respecto a los 30 días que tenía. ¿Me explico? No lo pude hacer. Y sí que hay gente que lo ha hecho en Luang Prabang. Entonces es muy raro. Eso sucede en Laos. Depende del tío que te encuentra o la oficina de inmigración donde estás. Es bastante... No hay nunca nada cierto, con lo cual cuidado cuando vais a viajar. Por ejemplo, como en mi caso, yo quiero ir al norte. Y claro, no puedo ir al norte tranquilo, porque primero necesito, de alguna manera, necesito algún momento hacer esta extensión. Y encima de esa ciudad donde estoy ahora, no hay oficina de inmigración. Por lo menos consta que no hay. Entonces imagina, debería subir, volver a bajar a un lugar solo para hacer extensión y volver a subir, que es un poco loco. Entonces he bajado 100 kilómetros ayer para venir aquí y que me haga la extensión. Ahora me quedan 2 semanas, con lo cual deberían decir, bueno, se quedan 2 semanas, igual todo lo hacemos. Y si no, estoy obligado a subir y volver a bajar y volver a subir, o no sé. Es un poco loco. No sé si lo habéis entendido, pero cuidado con las extensiones del visado. Si tenéis que viajar en sitio muy alejado de los centros urbanos, tener muy claro dónde está la oficina de inmigración y las fechas. El riesgo es pagar, o sea, cuando sale del país te hacen pagar. Vamos a comer algo y yo creo que lo harán. Claro, esos discos o esas músicas, no sé cómo se llamarlo, discos ya, lo graban encima de una especie de karaoke, o sea, el nivel de calidad es muy bajo. Las baterías electrónicas es un loop que se va repitiendo. Y el patrón tiene un punto latino, porque el bombo, como si fuera una bossa nova, pero luego el patrón no tiene nada que ver. Y está esa voz encima y el organito detrás. Y esa guitarrita pentatónica. Y luego la guitarra haciendo adorno con la pentatónica. Es todo así. Buenísimo. Claro, la gente que no entiende de música, pentatónico sonará un poco raro, pero será una escala. La escala más antigua que conocemos tiene solo 5 notas.
gente me mira porque estoy hablando solo. Dice, el italiano está loco. Ahora me he inventado algo, y cuando la gente de Laos se me acerca y me pregunta de dónde soy y todo eso, que funciona muy bien. Me dice, ¿has estado en Luang Prabang, en Vientiane, eso? Y digo, mira, huyo bastante de los sitios turísticos, aunque me gusta mucho Luang Prabang, por supuesto y tal, ¿no? Pero, ¿dónde has estado? Me pregunta. Digo, bueno, muchas zonas rurales, o sea, me gusta entrar dentro, ¿no? El pueblo. Y digo, no me gustan los falang, o sea, los extranjeros, y se ríen, como yo soy extranjero. Y digo, solo me gustan los italianos y los lao. Y le digo, mira, los italianos en Europa son como los lao en el sureste asiático, somos los mejores. Y se ríe mucho. Funciona siempre. Tú lo haces amigos rápido. Un día muy nublado, bastante fresquito, son las 8. He preferido no llegar a las 8 porque es muy fácil que retrasen un poco y entonces a lo mejor me lo encuentro cerrado. Y esos días hay como un ambiente de fiesta. Espero que esté abierto. Y si no, mañana seguramente estaría abierto. Pero vamos a ver, debería estar abierto. Lo que empiezo a sentir es que me apetece irme mañana. O sea, si me hacen el visado hoy, he leído en Google Maps la reseña y dicen que lo hacen el mismo día. Si fuera así, mañana nos vamos a Ponsari y seguimos para el norte. Me apetece ir. He visto que aquí a las afueras, bastante lejito, digamos, a 1 hora, 2 horas, hay una cascadita, hay una cueva, pero prefiero subir para arriba y explorar, que hay muchas cosas por hacer allá arriba. Es lo que siento, de irme ya. Está bien. Y si no, si hay que esperar mañana, ya improvisamos algo. Mala suerte, estaba cerrado. Porque el Día Nacional de Laos, que era el sábado, pero cierran el lunes, no sé. Así que nada, tendré que estar un día más aquí. Estuve hablando con un hombre que lo había conocido porque buscaba quizá alquilar una moto para hacer algo fuera de la ciudad. Entonces estuve hablando con él porque él es la única persona que habla un poco de inglés aquí. Por cierto, en la oficina de inmigración me han dicho que alguien habla un poco de inglés, si no es un caos. Y me ha dicho, sí, lo había pensado que a lo mejor hubiera estado cerrado, pero no te dije nada. Pero dice, si quieres, te invito a una fiesta con mis amigos que tienen unos niños, van a celebrar algo a las 11:30 de la mañana. Eso significa beber una cantidad de cerveza. Y se lo dije, mire, no soy muy de beber. Me dije, no, nos vamos a controlar. No sé si vosotros sabéis, pero cuando los lao empiezan a beber, son cajas de cerveza todo el día, con un volumen tremendo. La verdad que me apetece ver gente y que vosotros lo conozcáis también. Pero además me cogen unos días que tengo la barriga rara, y de vez en cuando en Lao me sucede esto. De vez en cuando tengo un día, 2 días un poco raro y luego se me va. Lo que pasa es que ahora llevo 4 o 5 días. Y no me va nada bien beber cerveza. Aparte yo no soy de beber cerveza mucho, me hincha Así que no sé lo que haré. Lo dejamos en el aire. También el cielo está así nubladito. A ver, aventura. Lo que sí tengo claro es que voy a tener que reservar otra noche en ese hotel, porque mañana dormimos aquí y se supone que pasado mañana nos vamos a Ponsari. Creo que son 7 horas de autobús. Eso sí que está al lado de China casi. Y con nuestra extensión de visado. Amigos, han pasado 24 horas. Me tomé 24 horas de descanso tratando de aceptar ese inconveniente. Son las 8 menos un cuarto. Me vuelvo a dirigir a la oficina de inmigración y ojalá esta vez el karma esté de mi parte. Y si no hay plan B y plan C, no pasa nada, pero vamos a probar. La verdad que me apetece mucho tener ese visado y dejar de pensar en eso y seguir viajando. No podéis imaginar cuánto tuve que luchar para que me hicieran la visa y me la hacen. Y además hoy, madre mía, estuvieron como 15 minutos, nadie hablaba inglés, aparte una chica un poquito, casi nada, y estaba mirando mis fechas en el pasaporte, mis fechas y hablaban entre ellos y de repente me pasaron, supongo un jefe por teléfono que hablaba algo de inglés y me decía que no me la podían extender. Mira,
mi visado caduca el día 18 de ese mes y ahora estamos al día 5. Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo quiero irme a la naturaleza e improvisar mis días. No sé lo que voy a hacer exactamente, pero claro, para extender el visado tiene que estar en un centro urbano importante y los desplazamientos son muy largos aquí. Entonces el jefe me decía que no podían extender mi visado porque faltaban 2 semanas a que caducara y solo podrían hacerlo 2 o 3 días antes de que caducara. Entonces me obligaría, esté donde esté, buscarme la vida y acercarme quién sabe dónde en una ciudad a horas de autobús. Claro, eso es una cárcel para mí. Antes de eso, cogería ahora, me voy a Tailandia, me desgasto un tiempo y un dinero, entro y tengo 30 días y me sentiría libre, ¿no? Complicadísimo. Y me dijo que no. Cerré el teléfono y la muchacha que hablaba un poco de inglés seguía mirando el pasaporte y tal. Y me lo va a hacer. Supongo que le di mucha compasión, súper amable. ¡Wow! ¡Qué lucha! Me vio que yo estaba muy incómodo y espíritu empático. Un angelito apareció, así que bien. Hoy me ha dicho que entre 3 y 4 lo vaya a recoger. He pagado 600.000 kips, que son $1 por día, 30 días. Y estoy feliz. Hombre, llevo desde el domingo, hoy es martes, detrás de esto. Ayer estaba cerrado, se lo expliqué. Vine aquí expresamente, por favor. Pero lo veis, Laos, vamos a analizar la situación. Qué rigidez a veces, inflexible, ¿no? Y luego qué flexibilidad. O sea, dentro de la inflexibilidad y la autoridad, encuentro una persona que si le da la gana te lo hace. Y me lo hace. El jefe ha dicho que no, pero ella lo hace. Bien, vamos a disfrutar del día. Me siento un hombre libre. Bueno, volví al hotel y le comenté si puedo comprar un billete para mañana para salir de autobús, y me dijeron puedes ir ahora a la estación y comprarlo. Entonces me contrataron este tuk-tuk eléctrico moderno, me va a llevar y me va a volver al hotel. Y así tenemos el billete para mañana y tenemos el plan A funcionando. No está nada mal. Bien, ha llegado la hora de hacer una síntesis de esos 2-3 días. Primero, el tema de la extensión de visado se ha transformado en el centro del universo y centro de ese episodio. Creo que es útil extraer esa experiencia que yo acabo de tener para personas como tú, por ejemplo, que quizás vienes a Laos y necesitas una extensión y puedes encontrarte en esa situación. Vamos a ver. La extensión dura 30 días. La puedes hacer desde Laos pagando $1 cada día. $30 más o menos. Entonces, ¿qué significa? Vamos a decir, si tú tienes el día 1, el día 30 del mes que tienes el visado, necesitas extenderlo desde el 1 del siguiente mes. Parece que no puedes hacerlo en cualquier día del mes. A veces sí, a veces no. Depende de la oficina de inmigración o quizá de la persona que te encuentre. Es muy extraño. Es decir, yo he ido a Luang Prabang, en Pak Se, una semana después de que mi visado tenía función, me quedaban 3 semanas, y me hicieron la extensión a partir de cuando este visado caducaría, a partir del mes siguiente. Se hace una extensión. En Luang Prabang no quisieron hacerlo. ¿Pero qué sucedió en Luang Prabang? Fui a la oficina de inmigración, tenía una extensión de 30 días y me faltaban como por lo menos 3 semanas. Pensar que ellos la extensión la hacen a partir del día que caduca el visado, cuidado. O sea, vamos a dejarlo más claro. Imagina que tengo un visado del 1 al día 30 de diciembre y tú lo haces el 7 de diciembre, por ejemplo. Pues se supone que la extensión empezaría el 1 de enero, ¿vale? Y no quisieron hacerlo en Luang Prabang
con el argumento de que era demasiado pronto, tenía que esperar por lo menos 2 semanas antes de que caducara. Entonces, bueno, lo dejé. Me vine aquí y hoy tampoco querían hacerlo, el jefe no quería hacerlo, como os dije antes, pero al final me lo hacen. Entonces deduzco de que, cuidado, porque si tú estás viajando en una zona muy remota, lejos de un centro urbano, donde hay una oficina de inmigración, es complicado. Te obligan a volver, no sé por qué lo hacen así. Pero lo que quiero decir es más que eso, es decir, la autoridad es muy seria, ¿no? Se supone, y inflexible, porque así está la autoridad, pero luego es flexible. O sea, lo que me ha pasado hoy fue muy extraño. Todo el mundo mirando mi pasaporte, no se entendía por qué. Y después viene una mujer y llama al jefe y me lo pone. Y el jefe me dice, no, tiene que venir 3 días antes de que caduca. Y yo, 3 días antes de que caduca, yo no sé dónde estoy. Complicadísimo. Yo estaba preparado a ir a Tailandia, pero si yo voy a Tailandia hoy, todo lo que me queda de extensión lo pierdo. Entonces volvería a entrar en Laos y se contarían 30 días a partir de hoy, con lo cual no tengo 1 mes y medio que quiero estar aquí, tengo solo 1 mes. Entonces aún así tendría un problema. De aquí a 1 mes volvería a tener el mismo problema, a tener que acercarme a una oficina de inmigración para hacerlo. Muy complicado. Lo curioso que después de esa llamada, una mujer muy agradable me dijo, yo te lo hago. Entonces digo, pues entonces ¿de qué va eso, no? Entonces, esto quizás, yo vine aquí para hacer una extensión a esa ciudad. No era una ciudad que de una manera específica me atraía para compartir aventura. Es una ciudad, como me habían dicho, y yo dudaba de eso, es una palabra muy extraña en Laos, ciudad industrial, pero así me dijeron. Y la verdad que sí, industrial no en el sentido de que hay fábrica, pero que está lleno de naves industriales. Es como un puerto de importación de China. Hay muchas motos, tractores, ves nave industrial abierta y tú ves todos esos productos. Aire acondicionado, está lleno de esto. Entonces no es muy atractiva como ciudad, digamos. Entonces el motivo era esto, para hacer la extensión del visado. Y entonces supongo que ese vídeo puede ser interesante para dar a conocer de que os podéis encontrar con un problema de ese tipo. Si queréis extender el visado, cuidado porque os vais a encontrar posiblemente con problemas de ese tipo. No tienes una referencia fija y estable como para poder moverte, pero parece que hablando o quizá pagando en algún caso, que no es la manera de hacerlo, pero se consigue hacer extensiones del visado, no lo sé. Pero bueno, la buena noticia es que hoy de 3 a 4 voy a recoger el pasaporte y mañana nos vamos a Phong Saly. Allí también pasó otra cosa, cuidado. Ese va a ser al final un vídeo informativo pero interesante para el viajero en Laos. Es muy difícil comprar un billete de autobús si no es el mismo día que viajas. Es muy difícil. A mí me pasó una vez, me hicieron un favor. Pero normalmente si tú tienes un autobús a las 10 de la mañana tienes que ir allí 1 hora antes o más y comprarlo. Con el riesgo de que a veces los minivan, por ejemplo, si está lleno, pues pierdes el viaje. O a lo mejor hay otro minivan, pero necesita un mínimo de pasajeros para que hagan el viaje. Entonces ese es el riesgo que hay. En el caso de hoy, la mujer de la recepción del hotel me dijo, si quieres te llamo un tuk-tuk y vas a comprar el billete para mañana. Y yo pensé dentro de mí, qué raro que lo vendan el día antes. Por dicho por ella pensé. Entonces fui con el tuk-tuk, pagué algo, tardamos un ratito y no me lo quisieron hacer. Entonces fue una inversión, digamos, tirada al viento, ¿no? No pasa nada. Pero lo que quiero decir es que allí también me dijeron, no, tiene que ser mañana. Entonces, bueno, ya tenemos un plan. Tenemos un pasaporte con un visado que me lo extienden 1 mes más y puedo estar 1 mes y medio más. Perfecto. Mañana a las 10:30 tengo el autobús y a las 9 estaré por ahí, 9:30 y nos vamos. ¡Wow! Entonces, esos 3 días han sido 3 días de tener que cuidar cosas para poder seguir ese ritmo de viaje que he tenido hasta ahora. Entonces, mañana vamos a Phong Saly, que es un sitio muy cerca de China, en la montaña. Dicen que hace mucho frío, con lo cual no sé si tengo suficiente ropa. Tengo un par de chaquetitas, pero quizá me tendré que comprar algo. Me gusta esa aventura.
Y allí nos veremos. Vamos a acercarnos a Phongsaly, que es una ciudad con muchísima influencia de China, pero no una influencia de China como la que tiene Udomxai, que es la ciudad donde estoy ahora, de una China contemporánea, porque vienen los chinos a hacer negocio, vienen a importar productos. Es una influencia de China histórica. La región de Yunnan, que da a la frontera con Laos, la región de China de Yunnan, de ahí vienen muchas etnias que viven en el norte de Laos. O sea, hace muchos años, siglos, la gente emigró al norte de Laos. Entonces ya hay una influencia cultural, incluso una mezcla de idioma entre Laos y Yunnan, que Yunnan a su manera ya es un dialecto distinto de China, parece. Y también a nivel de arquitectura. Tengo mucha curiosidad de ver esa ciudad, que por lo que he oído no tiene nada que ver con otro lugar de Laos. Así que espero que ese vídeo haya sido útil, ha sido un vídeo de transición, llamaría yo. Dame un buen like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita para recibir todas las aventuras que van a venir, toda la información, seguirme por la red social Cómo anda la vida, lo he dicho todo, comentarme cosas y nos vemos en Phongsaly en poco. Muchas gracias, chao a todos, chao.